El pensamiento de hoy es: volvamos al inicio, volvamos a los principios. Todas las cosas tienen principios, tienen orígenes, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos también en el libro de Génesis el origen del matrimonio. El matrimonio, como ya sabemos, no es el invento de un hombre. No fue un pastor o un sacerdote o un hombre sabio que se inventó el matrimonio. El matrimonio es diseñado por Dios, inventado por Dios. Por lo tanto, tiene la garantía de ser exitoso. El matrimonio tiene la garantía de ser exitoso. Y no se trata, hermanos, de probar a ver si funciona o no. El matrimonio tiene garantía de ser exitoso. Ayer fuimos a predicar a un lugar donde mi esposa nació. Estamos predicando la palabra de Dios en ese lugar, en ese cantón. Y yo estaba hablando con uno de los tíos de mi esposa, de uno de su tío mayor, el más grande de todos los tíos. Y él estaba presumiéndome un camión que tiene. Ese es un camión del año 72. Todavía sirve ese camión, todavía funciona. Del año 72, más viejo que yo todavía, y que algunos de ustedes aquí. Es una marca Majiro, se llama ese camión. ¿Cuántos han visto alguno de esos camiones? Son alemanes esos camiones. Dice que nunca le ha tocado la caja, nunca le ha tocado los motores. Es un carro que tiene más de 50 años de trabajo y está nítido. Los fabricantes de estos camiones, sobre todo los alemanes, cuando fabricaban estos camiones, cuando fabricaban los carros, los alemanes tenían la visión de fabricar carros que no se arruinaran, carros que fueran muy buenos. Con el tiempo se dieron cuenta los alemanes que el negocio no estaba en vender carros, el negocio estaba en vender repuestos. Y comenzaron a hacerlos un poquito chabelas, ya, ¿verdad? Comenzaron a ponerle piezas así, más o menos, para que durara 5 años y tronara, y la persona fuera y comprara un repuesto. Se dieron cuenta que los repuestos eran el negocio del asunto. Pero esos camiones y carros Mercedes-Benz, BMW y otro tipo de marcas alemanas, o por ejemplo cuando usted compra algo de fabricación alemana, usted sabe que está comprando un buen producto, porque los alemanes tienen esa peculiaridad de hacer cosas muy buenas, de hacer cosas duraderas, ¿verdad? Pero cuando hablamos del matrimonio, no estamos hablando de una marca de prestigio que posiblemente te va a durar mucho tiempo. Estos alemanes, cuando fabricaban, garantizaban éxito en lo que hacían. Pues si Dios es el creador, el inventor, el diseñador del matrimonio, el matrimonio está destinado a ser exitoso. A veces nosotros lo arruinamos, pero el matrimonio está destinado a ser exitoso. Y dice la Biblia que lo hizo bueno de manera grande, lo hizo bueno. Miren lo que dice Proverbios 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro, dice esta versión, y recibe el favor del Señor. Yo me estaba preguntando, ¿por qué no dice la mujer que haya un esposo, haya un tesoro y encuentra la benevolencia de Jehová? No porque nosotros no seamos un tesoro para nuestras esposas. ¿Cuántas esposas pueden decir que sus esposos son un tesoro para ellas? Vaya, solo la hermana, mire. Ahí me le dan un par de pupusas cuando termine el culto. Oiga, ella sí, mire, si ama al esposo, mire, ve. Ella reconoce que tiene un buen hombre, ¿ah? Y algunas hermanitas aquí están menospreciando a sus espositos ahí. Tenga cuidado, tenga cuidado. Ahora, ¿por qué la Biblia no dice que la mujer que haya esposo, haya un tesoro y encuentre el favor de Dios? Porque la mujer no haya esposo. La mujer recibe un esposo. El que haya esposa es el esposo porque él la busca. Él busca a la mujer. Él busca a la esposa. La esposa solo
toma la decisión si ese hombre con el que se va a casar es un tesoro enviado por Dios, si es una persona que va a añadir bendición a su vida, y decide pues hacerle caso y decide casarse con él. Así que la esposa, cuando recibe un esposo y este esposo ha buscado bien a esa esposa, sabiendo que si encuentra una mujer de Dios va a encontrar un tesoro y el favor de Dios, por ende entonces la mujer también recibe un esposo que se vuelve un tesoro para ella y se vuelve una bendición para ella, porque fue un hombre que andaba buscando no sexo, sino que andaba buscando una esposa con la cual hacer una familia, con la cual hacer un hogar y con la cual procrear hijos y ser de bendición para ella. Por lo tanto, este hombre se vuelve también un tesoro para ella. Dice la Biblia que es bueno en gran manera, dice la Biblia. Lo dijo Dios una vez que la creación fue hecha. Vamos y veamos lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 31. Dice la escritura: y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí Dios está diciendo que era bueno en gran manera. Dios está diciendo que todo lo que había creado y toda la obra que había hecho era buena en gran manera. Debido entonces a que el matrimonio fue idea de Dios, la última palabra en cuanto a su funcionamiento, en cuanto la tiene el Señor, en cuanto al funcionamiento del matrimonio, la última palabra la tiene Él. De como creador del matrimonio, como fundamentador del matrimonio, entonces Él sabe cómo funciona y solo Él tiene la última palabra. Y el matrimonio no es la excepción. Dios diseñó el matrimonio, por lo tanto Él sabe cómo el matrimonio funciona. El fracaso del matrimonio se debe a que hemos ignorado el diseño y el propósito del matrimonio, dejando a un lado las instrucciones de Dios para su correcto funcionamiento, y como resultado hemos obtenido confusión, caos y sufrimiento. ¿Por qué un matrimonio se vuelve confuso, caótico y de sufrimiento? Porque olvidamos las instrucciones que Dios dejó en su palabra para que el matrimonio funcionara de manera correcta. Quiero entonces llevarlos a que veamos por lo menos cinco claves del por qué el matrimonio es bueno en gran manera. La Biblia dice que el matrimonio es bueno en gran manera, y aquí hay 5 razones bíblicas del por qué el matrimonio es bueno. Número 1, el matrimonio acaba con la soledad del hombre. Dice Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Yo fui pastor 4 años, si mi memoria no me falla, soltero. Es difícil, hermano. Es muy difícil en todos los sentidos, ¿verdad? Allá yo en el cantón donde me fueron a dejar, ¿verdad?, para levantar la primera iglesia, y allá me pusieron y me dejaron, yo soltero ahí, ¿verdad? En el día yo me sentía feliz visitando a los hermanos, orando por enfermos, evangelizando. En el día me movía para un lado, me movía para otro. En el culto yo me sentía bien con los 4 o 5 hermanitos que llegaban, pero yo les predicaba como que eran 100, ¿verdad? Y emocionado predicando. Pero cuando el culto terminaba y la gente se iba para sus casas y yo me quedaba solo en la iglesia, en la casa pastoral, no había luz eléctrica, no había agua potable, ni siquiera una radio tenía para poner algo de música. En ese tiempo no existían los celulares, bueno, sí existían, pero era carísimo tener un celular. Entonces, hermano, a mí me atacaba duro la soledad. Yo solo oía los grillos que sonaban en la noche, los montón de grillos y aquella oscurana
Yo encendía un candil, lo ponía en mi cuarto, agarraba mi cocina que tenía, me hacía un cafecito, yo solito ahí. Y decía yo, me tengo que casar, decía yo. Yo tengo que casarme, esto está muy feo así, no se puede. Ya con otra persona, ya dos llorando no es lo mismo, solo uno llorando, hermano. Entonces la Biblia dice que cuando el hombre se casa, eso pone fin a la soledad. Número 2, esto muestra la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Malaquías, acompáñenme por favor. Malaquías capítulo 2 versículo 13 al 15 dice lo siguiente: y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no vas a recibir la ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué decimos que la segunda razón por la cual Dios dijo que el matrimonio era bueno es que muestra la fidelidad de Dios para con sus hijos? Es que aquí en Malaquías Dios le dice a los israelitas y a nosotros también que Él no aceptará sus ofrendas porque han sido desleales con la mujer con la que le juraron fidelidad. Esto demuestra el interés que Dios tiene con relación al matrimonio para que mantengamos el pacto de manera intacta hasta el final. Es pero tan serio para Dios que un hombre y una mujer mantengan su pacto de fidelidad, que Dios dice: aunque se necesita la ofrenda en la iglesia, no la voy a aceptar de vuestra mano porque fueron desleales con la mujer de su juventud. Así de serio es Dios. Dice él: ustedes pueden venir a servir y pueden dar sus diezmos y dar sus ofrendas y congregarse, pero quiero que sepan que no voy a aceptar nada de lo que hagan porque fueron desleales con la mujer de su juventud. Y yo conozco pastores que dicen todo lo contrario. Mira, con solo que diezmes, ofrendes y le sirvas a Dios, no importa si tenés otra mujer por otro lado. Y yo conozco ese tipo de ministros, no sé si llamarlo ministros, pero conozco ese tipo de gente que están contentos solamente si la iglesia está llena de mucha gente y dice: no, pero Dios es tan serio con esto que dice: no recibo tu ofrenda porque no estás en buenos términos con tu esposa, la mujer de tu juventud, y trae tu ofrenda, y aunque tu diezmo sea de 500, 1000, 2000 dólares, no te lo va a recibir el Señor porque no estás cumpliendo con lo más primordial, tu vida matrimonial. Número 3. Dice que Dios protege a las personas. El matrimonio es bueno porque Dios protege a las personas de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2 dice lo siguiente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido por causa de las fornicaciones. Las fornicaciones eran un gran problema en los tiempos de Pablo. No solo en los tiempos nuestros ahora. Ya habían grandes problemas en la sociedad producto de la inmoralidad sexual y de las fornicaciones. La palabra fornicación aquí es la palabra porneia. Ese es el griego. Y la palabra porneia se utiliza para describir todos los pecados sexuales. O sea que dice Pablo: si queremos protegernos de todos los pecados sexuales, lascivia, adulterio, fornicación, sodomía, pedofilia, etcétera, etcétera, todas las desviaciones sexuales,
el matrimonio es la salida, dice Pablo. El matrimonio sana y cura y protege de la inmoralidad sexual. El matrimonio es el único lugar para expresar la sexualidad en forma plena, sin consecuencias emocionales, espirituales y físicas posteriores. Voy a repetir eso. El matrimonio es el único lugar donde se puede expresar la sexualidad de manera plena, sin consecuencias a posteriori, emocionales, espirituales o físicas. Porque si usted tiene relaciones fuera del matrimonio, usted va a sufrir emocionalmente, espiritualmente y si se enferma, también físicamente. Si usted adultera, usted va a sufrir consecuencias emocionales, espirituales y si lo contagian de algo, también físicas. ¿Sí? David dice en la Biblia que se estaba muriendo en vida. Mientras callé mi pecado sexual, dice David, se envejecieron mis huesos dentro de mí. O sea que este tipo estaba consumiéndose a sí mismo porque no había confesado su pecado. Su pecado lo martillaba, lo torturaba y estaba enfermo. Su cuerpo estaba sufriendo porque emocionalmente él estaba mal. O si no, explíqueme cómo alguien que va a cometer un acto sexual ilícito, ¿por qué se esconde? ¿Por qué ese muchachito, ese novio le dice a su novia, mira, te espero allá debajo de la ceiba, pero no te vayas a parar debajo de la lámpara? No, en lo oscurito le dice. ¿Por qué la cita en lo oscuro? ¿Por qué cuando alguien se mete a un motel, por qué la mujer siempre agacha el asiento y se tira así para meterse a un motel? Le da vergüenza, porque el pecado avergüenza. Ella no quiere que lo... Pero si uno va con su esposa a un hotel, ¿verdad? Y ¿cuál es la pena? Saca su tarjeta de crédito y dice, ¿cuánto vale? Aquí está, cóbrela, págala, póngala a mi nombre. Y usted va a un hotel con su esposa, a disfrutar un tiempo, a celebrar un aniversario, un cumpleaños, qué sé yo, ¿verdad? Usted no se avergüenza de su esposa. Hola. Proverbios. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 6. Vea lo que dice. Proverbios 6:29. Dice la Biblia: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare, dice la Biblia. El matrimonio, por lo tanto, Dios busca proteger al hombre, a la mujer de la inmoralidad sexual. Número 4, ejemplifica la relación de amor entre Cristo y la iglesia. Cristo, como el esposo, dio su vida por la iglesia, dice, dio todo por ella. Efesios capítulo 5 es un versículo que lo conocemos. Dice que dejándonos un ejemplo a todos los hombres, los esposos. O sea que las cuentas de un hogar, de un matrimonio, de una familia, no se las van a pedir a la esposa. Las cuentas no se las van a pedir al suegro. Usted no va a poder decir delante de Dios, es que mira, Señor, vos no sabés la suegra que me tocó a mí. ¡Qué suegra más difícil! Es que a mí me tocó un suegro tremendo, Señor. No, las cuentas se las van a pedir al hombre. El hombre tiene la responsabilidad, dice, de amar como Cristo amó. Entonces el matrimonio es bueno en gran manera porque es un ejemplo de la relación de amor entre Cristo y la iglesia, y tenemos que luchar por parecernos a ese tipo de amor. El amor de 1 de Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad.
¿Cuántos reconocemos que estamos muy lejos de ese tipo de amor? Pero a años luz algunas veces. Pero esa es la meta, hermanos. Y número 5, el amor es bueno en gran manera porque provee un ambiente propicio para que los hijos crezcan sanos emocionalmente. Salmos 127, versículo 3 al 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos crecen en un ambiente propicio. Los hijos crecen emocionalmente sanos. Los hijos crecen para convertirse también en padres y madres y esposas y esposos ejemplares en un futuro. El plan original de Dios era que el matrimonio fuera exitoso. Están fundados para que el matrimonio fuera un matrimonio exitoso. Están fundados bajo el compromiso de amar. Digan conmigo: compromiso de amar. Los sentimientos son el resultado de ese compromiso. O sea, en otras palabras, amar no es algo que se siente, amar es algo que se hace. Usted no siente perdonar, pero tiene que perdonar. Usted no siente amar, pero tiene que amar. Eso es como cuando el médico le dice al enfermo, y dice el enfermito: es que no tengo apetito, doctor. Es que no te estoy preguntando si tienes apetito, te estoy diciendo que comas, le dice. Tenés que comer. Pues sí, pero no me da hambre, doctor. Que a mí no me importa que no te dé hambre, tenés que comer, porque enfermo que come no se muere. Entonces, el sentimiento del amor, decimos nosotros, bueno, es que es algo que se siente, pastor. No, es algo que se hace. Es algo que se hace. Porque los hermanos que tienen mayor experiencia que nosotros de estar casados por 30, 40 o 50 años, nos podrán decir que han tenido sus etapas de crisis donde dijeron: yo quizás ya no amo a esta mujer, yo quizás ya no amo a este hombre, porque yo ya no siento nada por él, ¿verdad? Pero medio le pasa algo al cónyuge y ahí está que no haya que hacer, ¿verdad? Yo miraba a mis hijos y decía: estos bichos cómo se pelean, decía yo. Son únicos hermanos, hombres, decía yo, quiéranse. Y se discutían y se peleaban y se agarraban de los pelos. Un día, y el Abdiel sobre todo molestaba mucho a su hermana menor, y le decía: es tu hermana, hombre, le decía, y sobre todo tu hermana menor, cuidala, vos estás para cuidarla, no para golpearla. Y se discutían feo. Y hablábamos con mi esposa y decíamos: estos bichos quizás no se quieren, babo. Pero un día oímos en el carro, Grace estaba pequeña y se puso a jugar con una sombrilla y se la ponía así en la boca, el mango de la sombrilla así. Hija, se te va a quedar trabado eso, le decía yo. Cuando un papá dice algo, cabal se cumple, ¿verdad? Y en un frenazo, ¡pa!, le quedó trabada la cosa. Y comienza a gritar: ¡ay! Y no se la podíamos destrabar. O sea, la mandíbula se quedó entrampada en la famosa dichosa sombrilla. Y no la podíamos destrabar. Y comienza el fulano: ¡ay, mi hermanita! Y lloraba por su hermanita. Y no hallaba qué hacer por su hermanita. Y le comenzó a salir sangre porque cuando mi esposa se la jaló, le pasó arrancando todos los dientes de enfrente y se los dejó bailando así los dientes. Estaba pequeña, eran sus dientes de leche. Y mi hermano decía, su hermano decía: mi hermanita, pobrecita, se va a morir, decía, porque miraba la sangre, ¿verdad? Ahí nos alegramos nosotros. Ah, pues se quieren estos, dijimos nosotros, se quieren esto. Lo mismo pasa en el matrimonio. Lo mismo pasa cuando a uno de los cónyuges ocurre algo. El otro surge y dice: hombre, yo quizás todavía quiero a esta persona, ¿verdad? Quizás todavía me mueve algo por adentro. Sí, todavía. Entonces usted comienza a hacer cosas por esa persona, porque amar no es un sentimiento, son cosas que hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Inmediatamente luego de
crear el matrimonio, Dios establece claros lineamientos para que el matrimonio funcione. Oigan esto. Dios, cuando crea el matrimonio, inmediatamente legisla el matrimonio. Inmediatamente Dios da lineamientos, y Dios estableció 3 lineamientos. Constituyó el matrimonio de la siguiente manera. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Analicemos 3 verbos que se presentan aquí en esta declaración. 3 verbos que se presentan aquí. Primero, dejar. Dejar a padre y a madre. Vamos al siguiente. Siguiente. Dejar, unir y ser. Son los 3 verbos que la Biblia establece como parte de los lineamientos que Dios determina para el matrimonio. Determinó estas 3 cosas para el matrimonio y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre. Se requiere de, oigan esto, independencia emocional y física de los padres. Resuelva sus problemas usted. Dios estaba diciendo: si la pareja, si uno de los cónyuges todavía depende emocionalmente. Nosotros tuvimos una persona que nos ayudaba en la casa. Cuando nuestros niños estaban pequeños, nuestros niños, pues nosotros trabajábamos fuerte los dos y los dejábamos con alguien, ¿verdad? Cuidándolos. Entonces, mi esposa contrató una joven como de unos 22 años, más o menos. Ella venía de la zona rural, era muy buena para hacer el oficio, cuidaba muy bien a mis hijos, pero ella era tan tímida que cuando ya tenía sueño no nos decía: mire, me voy a ir a dormir, sino que paradita se dormía la pobrecita. Era una jovencita muy humilde. Y entonces un día mi esposa le dice: mire, cuando le dé sueño, vaya y duérmase. Si usted no tiene, nosotros pasamos aquí hasta las 2 de la mañana. A veces le dice: no se va a quedar aquí, vaya y duérmase. Y mi esposa la vio que estaba llorando, que había estado llorando. Y dice: ¿qué le pasa? Le dice: ¿por qué ha estado llorando? Sí, le dice yo, es que yo extraño a mis hermanitos, le dice. A mí me hacen falta, tenía 2 hermanitos pequeños. A mí me hacen falta mis hermanitos, me decía. Y todas las noches lloraba por sus hermanitos. Entonces mi esposa le dijo: váyase con sus hermanitos, le dijo, por favor, porque emocionalmente ya no estaba bien. Emocionalmente ya no estaba bien. A ver, de repente pues, yo vi a mi esposa un poco triste los primeros meses de casado, ¿verdad? Ella extrañaba a su hermana, extrañaba su casa, extrañaba a su mamá. Su cuarto era más grande que la casa donde nosotros vivíamos. Porque cuando nos fuimos a vivir recién casados a una casa de 250 de metros cuadrados, 250 metros. Solo nos cabía la cama, una mesa para poner la cocina, una pita donde colgábamos la ropa y un mueble que ella se había llevado así largote, así donde ponía sus cositas ella. Pero el cuarto de ella era 2 veces más grande que la casa donde yo me la llevé a vivir. Entonces ella extrañaba su cama, extrañaba su casa. Su cama era grande. Dormíamos en una tijera chiquita, ¿verdad? Yo le pegaba con las rodillas así, ¿verdad? Y con el codo, porque yo soy loco para dormir. Y 2 o 3 veces yo la encontré llorando y ¿qué tenés? Y decía yo: ¿qué le hice? Decía yo, porque uno no sabe, ¿verdad? A ver qué le hice, a ver qué dije, decía yo. ¿Y por qué no venías? Me dice. Es que estaba trabajando, amor, le decía. Y hacía comida como que éramos un ejército, hacía un montón de comida, porque cuando ella cocinaba en su casa hacía comida para varios. Porque has hecho tanto, solo somos 2, le decía yo. Emocionalmente estaba todavía ligada a su casa. Era normal, ¿verdad? Era normal, era una primera experiencia. Pero si después de 6 meses ella estuviera llorando por su mamá, yo hubiera dicho: esta mujer no me quiere, quiere más a su mamá. Pues váyase con su mamá, mi hija, ¿verdad? Dios por eso dice: necesito que el matrimonio se desligue, se independice emocionalmente y físicamente de sus padres.
Establece un nuevo compromiso. Esto es muy valioso y voy a detenerme aquí. Dios establece un nuevo compromiso con la persona amada, lo cual exige un cambio de lealtad que pase de los padres hacia el cónyuge. Lo voy a repetir. Dios exige un nuevo compromiso sobre la persona amada, un compromiso que exige un cambio de lealtad que pasa de sus padres a su cónyuge. Y yo sé que hay mamás, a mí mi mamá me dijo eso, pero primero tuviste madre, me dijo. Sí, mamá, y usted siempre va a ser mi mamá, pero mi lealtad ahora es para mi esposa, porque usted un día se va a morir y yo voy a envejecer con mi mujer. Yo necesito estar bien con ella porque voy a llegar a viejito con ella. Y usted un día se me va a morir y se va a ir de este mundo. Yo necesito establecer mi lealtad hacia esa mujer. Cuando yo era soltero, mi lealtad era para mis padres. Mi ayuda mayor era para ellos. Yo era soltero. Pero en el momento que me caso, mi lealtad migra de mis padres hacia mi cónyuge. Y hay muchos hombres que son más leales a su mamá y a su papá que a su esposa. Buenas noches, hermanos. Y hay muchas hermanitas que son más leales a su mamá y a su papá, o a sus hermanos, a sus primos o a sus amiguis, que a su esposo. Eso es como que usted se congregue aquí en ISAD y su lealtad sea para un pastor de otra congregación y no para su pastor aquí. O usted cuando va a un restaurante, cuando va a comer hamburguesas, paguen el pollo campero. Se va a meter en el McDonald's y paguen el pollo campero. No, usted come en el McDonald's, pague en el McDonald's. Entonces su lealtad es hacia donde usted se congrega. Su lealtad es con la persona que usted decidió compartir su vida. Y no quiere decir que va a abandonar a sus papás y que no los va a amar y que no va a ser leales a ellos, pero su responsabilidad mayor es con su esposa y con su esposo. Lo que no significa, por ejemplo, mi esposa va una vez por semana a cuidar a mi suegra. No duerme en casa ese día. El miércoles ella va a cuidar a su mamá. Lo mismo hace mi cuñada, ella va a cuidar. Yo no tengo problema con eso, mi suegra necesita de cuido. Yo no voy a cuidarla porque ella es mujer y requiere cuidos, pues un poquito, que se va a sentir mal si yo con todo mi amor la cuidaría, pero no puedo hacerlo. Entonces yo, claro que voy a permitir que mi esposa vaya, pero que mi esposa me diga: mira, el miércoles voy a estar aquí, pero los 6 días de la semana voy a ir a ver a mi mamita, pobrecita, está enfermita. Ahí le digo: oye, cálmate, le digo yo. O sea, no, pues mejor paguemos a alguien para que la cuide, pero no te vas a estar 6 días allá y te vas a venir un día. Eso no es un matrimonio. Yo los miro muy serios a ustedes. En el momento del pacto se establece el inicio de un proceso de unidad que se va perfeccionando durante toda la vida. ¿Por qué la Biblia dice dejará? Porque ahí en ese momento se inicia un pacto de unidad. Se establece un pacto de unidad, un proceso de unidad que se va perfeccionando. Yo siempre pienso que el matrimonio es como un engrane, como 2 engranes, como 2 piezas que se van friccionando hasta que llegan a ser una sola pieza, muy sólidos, y no se pueden desamarrar, no se pueden despegar, porque están tan unidos que parecen. Pero esta unidad tan fuerte se logra a través de los años y a través de la fricción. Para llegar aquí tuvo que friccionarse. Tuvieron que haber algunos pleitos ahí que terminaron bien, ¿verdad? Porque los pleitos tienen que terminar bien. Hasta para pelear el matrimonio tiene que ser sabio. Que los matrimonios, que los pleitos terminen bien, terminen con más unidad.
que esa pareja siga más unida. Entonces, en ese momento que la gente se casa, establece un pacto de unidad con esa persona que va perfeccionándose durante toda la vida. No espere usted ser un gran unido con su esposa en el primer año de matrimonio, no. Con el tiempo se va logrando una unidad perfecta. Y finalmente dice, dejar también se refiere a recibir al cónyuge como un regalo de Dios. Esto implica la disposición de aceptar las virtudes y aceptar los defectos de la otra persona y renunciar al deseo de cambiarlo para darle paso al Espíritu Santo de Dios, que haga la obra, de manera que si Él quiere cambiar algo de nosotros, que lo haga Él. Ese verbo dejar también en el original hebreo se refiere a recibir, o sea, recibir al cónyuge como un regalo de Dios y estar dispuestos a recibir ese regalo aceptándolo con las virtudes y con las cosas no tan virtuosas. O sea, cuando usted se casa con el paquete completo, con las cosas buenas y las cosas malas, y usted recibe eso. Recibe a esa esposa, recibe a ese esposo y se da cuenta que recibirlo, al recibirlo, usted recibió cosas positivas y cosas negativas, ¿verdad? La segunda palabra es unir. Unirse a su mujer. El acto de unirse se basa en el compromiso de amar sin importar lo que nos suceda en el camino. Cuando yo digo me voy a unir a esa persona, hago un compromiso de amar sin importar lo que va a pasar en el camino. Yo no sé si en el camino mi cónyuge se va a enfermar. Yo no sé si en el camino voy a tener que sufrir un adulterio. Yo no sé si en el camino voy a sufrir un accidente que me va a imposibilitar de ciertas actividades motrices. Yo no sé si en el camino va a pasar algo, si físicamente voy a cambiar demasiado, si me voy a hacer muy gordito, si se me va a caer el pelo o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un pacto de amor con una persona, uno está dispuesto a amar sin importar lo que va a suceder en el futuro, en el camino. Lleva implícita la idea de hacer de dos personas una sola. De ahí la idea del divorcio, que el divorcio resulta contrario al plan de Dios. Es por eso que la Biblia describe el matrimonio como un pacto y no como un contrato. Por cuestiones de no llenar mucho la presentación de letras, solo voy a leerles lo contrario que es un contrato con un pacto. Un contrato contempla una fecha de expiración. Usted hace un contrato y dice para 5 años. A los 5 años ese volado se termina. El pacto es hasta que la muerte lo separe, dice la Biblia. El contrato se basa en beneficios. Está basado en el beneficio propio. El pacto está basado en el beneficio del otro. El contrato está basado en condiciones. En el pacto está basado en el amor incondicional de 1 de Corintios 13. En el contrato el incumplimiento lo deja sin efecto. Usted incumple una cláusula del contrato y eso queda anulado. Pero en el pacto el incumplimiento aplica la cláusula del perdón. En el contrato el incumplimiento otorga el derecho de demandar a la otra persona, pero en el pacto vuelve a empezar las veces que sea necesario. Y dice, volvamos a intentarlo, amor. Oremos y volvamos a intentarlo. Yo les puedo decir que perdí la cuenta de las veces que le dije a mi esposa o que ella me dijo, volvamos a intentarlo. Yo todavía ando en mi cartera. Oigan esto. No lo cumplo, hermano, a 100%. Pero todavía ando en mi cartera una lista de una de las últimas
pleitos que tuve con mi esposa. Ese papel tiene que andar en mi cartera como 17 años. Ahí tengo la lista a las cosas que mi esposa se compromete y a las cosas que yo me comprometo. Y ella se pintó los labios y le dio un beso al papel y me dejó sus labios pintados ahí. Para que te acordes, me dijo, que es mío lo que está escrito con su letra. Ahí lo ando. De vez en cuando lo abro, lo leo, ya está todo borroso, pero ahí lo ando. No lo cumplo a cabalidad, pero todas nuestras discusiones, todas nuestras diferencias siempre terminaban con: volvamos a intentarlo pues. No es posible que el diablo nos gane en esto. Volvamos a empezar. Perdonémonos y volvamos a empezar. El contrato es bilateral. El pacto es unilateral. Y el último verbo que se menciona ahí es ser. ¿Ser qué? Dice la Biblia, una sola carne, ser una sola carne. Al momento de darle la espalda a Dios en el huerto del Edén, Adán y Eva también se dieron la espalda el uno al otro y ya no fueron una sola carne. Ya no fueron una sola carne. Ahora su prioridad era satisfacerse a sí mismo y expresar y despreciar al otro. En ese momento dejaron de actuar como una sola carne. Se escondieron el uno del otro, se comenzaron a culpar el uno hacia el otro sucesivamente, comenzaron a identificarse como verdaderos enemigos y se ocultaron de Dios y se apartaron de Dios y dejaron de ser una sola carne. Cuando una pareja dejan entrar al pecado en sus vidas, dejan de ser una sola carne y comienzan las culpas, comienza la culpabilidad, comienzan los rechazos, comienza todo eso negativo. El modelo original del matrimonio consiste en volver a hacer de los dos creyentes, contrayentes, una sola carne. Entonces los conceptos implican muerte a la vida independiente. El pronombre mío es reemplazado por el pronombre nuestro. Cada vez las personas van experimentando mayor unidad. Jesús se refirió a esto cuando dijo: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y finalizo con esto. Vamos a la siguiente. El compromiso es la base del pacto matrimonial. O sea, si no hay un compromiso de verdad, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos ser leales a una empresa y no a la mujer madre de nuestros hijos? ¿Cómo es posible que estemos comprometidos con la empresa y no con la mamá, la esposa que elegimos? ¿Cómo es posible que estemos comprometidos con un partido político y no con la familia? ¿Cómo es posible que estemos comprometidos y defendamos a capa y espada un equipo de fútbol y no el hogar, no la familia, no el matrimonio? No entiendo. Pero la base del matrimonio, del pacto matrimonial, está en el compromiso. El pacto está basado en el compromiso de amar. Y aquí hay tres cosas que quiero mencionar. Dios nos dio el ejemplo como guardador del pacto. Escuchen este dato de la Biblia. En la Biblia encontramos 8 pactos iniciados por Dios. Dios inició estos 8 pactos. Él estableció 8 pactos con el hombre. Él los inició. Y todos ellos, oigan esto, buscaban beneficiar al hombre. A pesar de que el hombre falló a Dios en todos ellos, Él siguió siendo fiel a las promesas que estableció en sus pactos. O sea, Dios nos da un ejemplo de cómo se guarda un pacto. De igual manera, Él desea que la fidelidad al pacto matrimonial no se base en el desempeño del otro, sino más bien en el compromiso asumido
en el altar del día de la boda. Y les voy a decir algo en cuanto a esto que acabo de leer. Jamás su esposa va a poder satisfacer totalmente su vida, y jamás su esposo le va a poder satisfacer totalmente a su vida, porque la satisfacción plena de una persona no está en su esposo o en su esposa o en sus hijos o en su trabajo o en el salario que tiene, está en Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, nunca va a estar satisfecho en nada de su vida. A mí mi esposa solo me complementa, pero no es lo que me da la verdadera razón de ser feliz. A mí Cristo es el que me da la verdadera razón de mi felicidad, y usa a mi esposa para complementarme, y viceversa. Yo no soy la felicidad absoluta de mi esposa, ni espero serlo, ni quiero serlo, porque quiero que Jesús sea la satisfacción plena de ella, porque eso garantiza que si ella está siendo llena plenamente por el Señor Jesucristo, garantiza que yo voy a tener una esposa fiel toda la vida. Entonces nos casamos a veces pensando en esto. Voy a volver a leer esto. De igual manera, Dios desea que la fidelidad al pacto matrimonial no esté basado en el desempeño que hace una persona, sino en el compromiso que asumimos en el altar el día de la boda. Yo estoy seguro que si le preguntan a mi esposa si todo le gusta de mí, le va a decir que no, que hay un montón de cosas que no le gustan. ¿Por qué no me ha dejado? Si son más cosas las que no le gustan que las que le gustan, ¿por qué no me ha dejado? Porque hizo un compromiso que no está basado en el desempeño que yo tengo. Ella no se llena su tanque emocional y espiritual por quién es su esposo. No estoy diciendo que los esposos tenemos que ser irresponsables de no cubrir emocionalmente a nuestras esposas. No. Pero su primera satisfacción es Cristo. Y si me preguntan a mí si mi esposa cumple todo lo que yo quisiera de una mujer, no. ¿Por qué sigo con ella? Porque hice un compromiso, tengo una historia con ella. Y porque ella no es mi plenitud, Dios es mi plenitud. Y me la dio a ella para complementar lo que Él quiere que yo disfrute aquí en la tierra. Así que el pacto implica, como Jesús lo hizo, ¿verdad? Hasta dar la vida, imagínense. Número 2, se requiere de un pacto doble. O sea, el matrimonio, según el plan de Dios, requiere un pacto doble. O sea, que cada uno de los contrayentes entren en una relación de pacto con Dios a través de Jesús. Caso contrario, solamente Dios será testigo y no parte de ese matrimonio. O sea, cuando un matrimonio no pone a Dios en medio de su relación, Dios solo es un participante más de ese matrimonio, pero no es parte fundamental de la vida matrimonial. Por eso se requiere de un pacto doble. O sea, yo tengo un pacto con mi esposa, pero a la vez tengo un pacto con Dios. Cuando yo me casé en el altar o frente a un abogado o a un alcalde, yo hice un pacto con esa personita con la que firmé, pero estaba haciendo un pacto con Dios también. Es un pacto doble. Es el único pacto en la Biblia que es doble. Que cuando usted lo hace con su esposa o lo hace con su esposa, inmediatamente lo hace con Dios. Y tercero, el pacto roto por el hombre. Satanás engañó a Adán y a Eva, y ellos rompieron el pacto con Dios en el huerto del Edén. Y ese día los seres humanos, la humanidad completa, quedó separada de Dios y condenada a una muerte eterna. Entonces Dios tuvo que iniciar un nuevo pacto a través de Cristo, de la cruz y del arrepentimiento. Finalmente el pecado hizo alcance. El pecado, dice la Biblia, es la transgresión voluntaria de la ley divina. En otras palabras, es visto como todo aquello que separa de lo recto y de lo justo. El pecado no solamente nos impide relacionarnos con Dios, también
posibilita la relación con el cónyuge, produciendo muerte en muchas áreas de la vida matrimonial. Asimismo, abrimos puertas que le otorgan legalmente a Satanás áreas de nuestra vida por las cuales puede contaminar, robar, matar y destruir, dice la Biblia. Por eso un matrimonio no debe de dejar entrar el pecado en su vida. No debe de abrirle puertas de pecado en su relación matrimonial, porque Satanás le estamos abriendo una puerta y él va a tener derechos legales. Le otorgamos derechos legales y él puede matar, robar, destruir. Y de repente decimos: ¿y cómo le pasó eso a ese hermano? ¿Cómo ese matrimonio llegó a eso? Abrieron una pequeña puerta, una pequeñísima puerta quizás. Como nos enseña Salomón, quizás fue un pequeño mosco que entró en el perfume del perfumista y lo arruinó. Quizás fue una pequeña zorra que comenzó a andar en el viñedo, a picar, y arruinó el viñedo. Las pequeñas cosas. Se requiere de desnudez. En Génesis 2:25 se revela que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén. Esto hacía referencia a la inocencia, la transparencia y la pureza en la cual vivían. Debemos de tener presentes que todo lo que hagamos afecta al otro cónyuge, de manera que si hay pecado privado, el matrimonio es contaminado también. Si dejamos entrar pecado, el matrimonio también es afectado. Usted puede hacer el pecado muy oculto, sin que nadie lo sepa, calladito, pero espiritualmente siempre afecta su matrimonio. Lo afecta aunque usted no quiera. Entonces, tome nota de lo siguiente para cerrar. Debemos poner énfasis en ser personas correctas, en ser las personas correctas, que de tratar de encontrar a la persona correcta. Yo debo de enfatizarme en ser la persona correcta y no en buscar a la persona correcta. El matrimonio no se trata de mí, de mi propio bienestar, de mi placer, de mis necesidades. Se trata de servirnos mutuamente. El matrimonio consiste en hacer de la felicidad del cónyuge mi prioridad. Y nadie debería casarse para ser feliz, sino más bien casarse porque ya es feliz y desea compartir su felicidad con la persona amada. El matrimonio de éxito está compuesto de dos personas felices. Usted no se casa para ser feliz, porque si tiene a Cristo ya es feliz, y se casó para compartir esa felicidad con otra persona. Qué bonita forma de cerrar este mensaje, ¿verdad? Ay, me caso para que me hagan feliz, para que me digan, para que me traigan, para que me hagan, para que me sirvan para esto y lo otro. Ay, mi hermanito, mi hermanita, te va a ir mal, porque no nos casamos para eso. Ya somos completos y plenos. Eso de la media naranja es un dicho mundano. Estamos completos con Dios. Tenemos a Dios, estamos completos y somos completamente felices. Ahora vamos a buscar una persona que también sea feliz como yo, y vamos a compartir esa felicidad para complementarnos en la vida matrimonial.